privilegio de llevarles la palabra, y vamos a continuar ahí en el libro, en la carta escrita por Pablo a los Corintios, su primer carta, y vamos a leer desde el capítulo 14 al 22. Pueden seguir, por favor, la lectura. Dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Podemos sentarnos, por favor? Qué bueno es verlos en esta mañana. Es una victoria que estemos acá, ¿verdad? Podríamos estar haciendo otra cosa, siempre lo digo, porque es más fácil quedarnos en la casa y estar disfrutando un buen tiempo. Como decía Henry, con la tentación no de Satanás, sino de Sabanás, ahí metidito, arronchadito, muy rico, ¿cierto? Pero hoy ustedes están acá y es un privilegio y es muy chévere tenerlos. No sé el traductor cómo traduce chévere, pero es bonito. ¿Okay? Hace algún tiempo, gracias a un trabajo que tuvo que hacer mi hijo en la escuela, conocimos un poco más de lo que es la India, el país de la India, y acerca de la cultura hindú. Si no lo sabía, quiero contarles que India es el segundo país más poblado de toda la Tierra. Tiene cerca de 1.350 millones de personas. Casi el 80% de esta población se hace reconocer como seguidores del hinduismo, practican esta religión. El 14% se hacen llamar islamistas y solamente un 2% se hacen llamar cristianos. Hay algo más que me llamó la atención en este trabajo que estuvimos haciendo con mi hijo, y seguro ustedes lo han escuchado alguna vez, y es la adoración que hacen a las vacas, ¿verdad? ¿Sí lo han escuchado? ¿No han escuchado la adoración que hacen en la India a las vacas? Ok, muy bien, gracias. Vacas sagradas, ¿sí? Es muy normal que en este país el tráfico se detenga porque uno de estos animales está pasando, y no es porque no solamente quieren golpearlas y dañar su carro, sino porque les tienen una reverencia y un respeto muy grande. Es normal que en los cultos que se hacen a estos animales las visten, las adornan con muchas joyas. Hay cosas, que si ustedes investigan un poco más y se meten un poco más, pueden ver excentricidades que hacen hasta esos animales. Los reconocen como el simbolismo más elevado de la madre tierra y de su abundancia. Es raro, ¿verdad? ¿Les parece raro eso? ¿Estar adorando una vaca? Quiero recordar que la India es uno de los países más afectados por la pobreza extrema. En el 2016, la cifra de niños, escuchen muy bien, de niños que vivían en situación de pobreza extrema, es decir, que vivían con menos de $2 al día, eran 115 millones. De pronto ustedes se están preguntando, Carlos nos viene a hablar de misiones en esta mañana, a mostrar la necesidad que tiene la India. Seguramente vamos a tener un nuevo viaje misionero, aparte del que están haciendo hoy nuestros hermanos en Oaxaca, y al que próximamente va a ser la familia Fuentes a Kenia. No,
no vengo a hablarles de misiones. Quería contarles esto porque así como la India y la gran mayoría de sus habitantes están adorando y rinden adoración y rinden sacrificios y gastan su tiempo en la adoración a las vacas, tenemos nosotros una similitud con ellos. Y quiero con este mensaje de hoy poder ayudarles a ustedes a identificar cuántas vacas sagradas tenemos en nuestra vida. ¿Qué nos impide espiritualmente conocer más al único Dios verdadero? Quizás no son vacas, pero hay cosas que son ya inherentes a nosotros, que lo hacemos de una forma inconsciente a veces. Hoy estamos siguiendo el estudio de Primera de Corintios y en esta sección Pablo aplica el problema de la idolatría que el pueblo de Israel tuvo a la iglesia en Corintio. En este texto miraremos cómo la idolatría es incompatible con el cristianismo. En esta porción de la Escritura vamos a encontrar 3 aspectos que nos ayudarán a dar en el blanco. Vamos a encontrar cuál debe ser nuestro rol en la adoración a Dios. Lo primero que encontramos ahí en el versículo 14 es una acción y nos dice Pablo, por tanto que huye de la idolatría. Ese por tanto, como vimos la semana anterior, el pastor estuvo tratando algunos temas también que tienen que ver con nuestro carácter. Y ese por tanto que nos dice ahí Pablo es como, en conclusión, lo que te digo es que huye de la idolatría. Vamos a definir algo. ¿Qué es un ídolo? Yo encontré esta definición en el diccionario y dice, es el amor o la admiración excesiva que se siente por una persona o una cosa. Ok, entonces aquí ya nos vamos a dar cuenta que podemos estar idolatrando algo. Es cuando amamos excesivamente. Puede ser una persona o puede ser alguna otra cosa. En nuestra cultura occidental no es muy común encontrar a hombres y mujeres adorando vacas o vistiéndolas. Pónganse a pensar un momento, si ustedes vieran a una persona adornando una vaca, ¿qué pensarían? Está loco, ¿verdad? Va para una fiesta. Para nosotros es mucho más práctico encontrar una vaca de pronto al lado de un buen puré. Es más práctico para nosotros. Pero el pasaje que estudiaremos hoy nos va a traer y nos va a ayudar de una forma muy estupenda y que nos va a motivar a adorar al único y verdadero Dios. El ejemplo más grande que tenemos que luchó contra la idolatría y siempre lo debemos tener como ejemplo en cualquier cosa que hagamos es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo encontró la idolatría en los discípulos. Y lo vamos a encontrar ahí en el capítulo 13 de Marcos. Se lo voy a leer, dice: al salir del templo, uno de los discípulos le dijo a Jesús: Maestro, mira qué piedras y qué edificios más hermosos. Jesús le respondió: ¿ves estos grandes edificios? Pues de ellos no va a quedar en pie ni una pared. Todo será destruido. A través de la historia de los judíos, en medio de toda la persecución que tuvieron, o de la opresión que estaban siendo objetivo, siempre querían buscar un lugar en el cual pudieran adorar a Dios. Era de gran importancia. Para ellos era muy importante estar siempre adorando, estaban buscando siempre un sitio, querían tener un lugar, luchaban contra la opresión para poder tener ese sitio, ese templo donde pudieran adorar a Dios. Y no les puedo juzgar la motivación, el por qué lo hacían, pero lo quiero pasar al contexto de nosotros. A veces nosotros decimos: wow, yo quiero ir a la iglesia y quiero estar allí en el templo porque le quiero cumplir a Dios. Quiero cumplirle esta semana a Dios. Voy a ir a la iglesia y como que me siento tranquilo.
Hay un refrán que dice que el que peca y reza empata, ¿verdad? No sé si en todos los países está. No, no está, solo en Colombia. Ok, se los apunto, se los digo. Está en primera de... No, mentiras, es un refrán. El que peca y reza empata. Entonces, yo hice algo esta semana que no estuvo bien. Bueno, toca ir a la iglesia. Vamos para la iglesia porque el Señor es lo primero. ¿Ok? Entonces, quizá los judíos vimos que tuvieron mucha idolatría también, pero siempre buscaban el templo. Siempre querían tener el templo. Pero el Señor Jesús confrontó esto. Les dijo, no se fijen en el templo. Eso no es lo valioso. ¿Lo valioso qué es? Lo que está en el templo. Lo que está en el templo. Y a veces nosotros podemos llegar a idolatrar la iglesia. Yo te quiero hacer esta pregunta hoy. ¿Cómo estás viendo la iglesia tú hoy? No me refiero a la iglesia en general, sino cómo estás viendo tú a Grace Español. ¿Qué representa Grace Español para ti? En el caso de mi familia, junto con nuestra familia, para nosotros la iglesia es el tiempo más bonito que podemos tener. Es un tiempo de mucho gozo. La iglesia no es como algo aparte, sino la iglesia está como fundida en nosotros. No es como algo que hacemos extra, sino en todo tiempo estamos viviendo la iglesia. Es un tiempo de alegría, estamos enfocados y lo disfrutamos. Es el tiempo que tenemos nosotros de iglesia. Para otros, quizá pueda ser un lugar en donde, y lo voy a decir, puede pasar, a mí no me pasó, pero he escuchado muchos testimonios y conocemos a muchas personas que lo hicieron así, el lugar en donde llegaron a buscar a su esposo o a su esposa. Y si lo hacen con esa motivación, está bien. Es un lugar también para eso, porque ahí vamos a encontrar personas idóneas. Para otros puede ser un tiempo en el que queremos olvidarnos de todo y tener un tiempo de paz durante toda la semana. Es un tiempo en el que me siento como tranquilo. Y está bien también. La iglesia representa eso también, es el cuerpo de Cristo. Pero, ¿qué es lo bonito de la iglesia? Que en la iglesia nosotros vamos a encontrar personas que son diferentes a nosotros, que quieren seguir creciendo y no rendirse. ¿Qué es lo importante de todo esto que les estoy hablando? Y es que no podemos idolatrar a la iglesia. Muchas personas se van de la iglesia porque no los dejaron cantar. Entonces, ¿cuál era el ídolo de ellos? Querían cantar, porque querían cantar. Hay otras personas que se van de la iglesia porque no los dejan enseñar. Entonces, ¿qué podría ser el ídolo para ellos? El querer enseñar, ¿verdad? Nosotros debemos empezar a ver a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Es ahí en medio de la iglesia en donde se manifiesta la presencia de Dios. En medio de la congregación está la presencia de Dios. En un abrazo, en un saludo, en la enseñanza. Dios está hablándonos. Es la novia de Cristo y necesita cuidado, necesita apoyo. La iglesia te necesita a ti. Más que crítica, la iglesia necesita amor. Y eso es así debemos ver nosotros a la iglesia. La iglesia no la debemos ver como una empresa en la que yo debo ir y batallar y a ver cómo puedo yo subir. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos cumplimos funciones totalmente diferentes. En la iglesia nosotros debemos vernos con amor. ¿Hay alguien que te cae mal de la iglesia? Es la iglesia del Señor. Tú también le caes mal a alguien quizá. A mí hay varios que me caen mal, pero es la iglesia de Cristo. Y puede ser que ni los conozca, la mayoría de veces porque no los conozco, pero culturalmente somos tan diferentes que uno dice, ay,
pero, y tengo que, no, pero pastor, no. Sí, pero esa es la iglesia, de eso se trata. Y yo sé que le puedo caer mal a otros, y ojalá al final del servicio me puedan decir, porque de eso se trata la iglesia. Hay alguien alzó la mano a mí. Pero de eso se trata la iglesia. La iglesia necesita amor, cuidado y comprensión. Entonces no pongamos a la iglesia como, no, es que la iglesia es todo para mí, la iglesia es al que yo debo rendirme. No, la iglesia necesita más de ti. Hay muchas personas que vienen a la iglesia ¿a qué? A criticar. Y la iglesia no necesita eso. La iglesia necesita es tú que puedes dar. Es el cuerpo de Cristo. La iglesia necesita amor. Eso fue lo que confrontó el Señor Jesucristo en sus discípulos. La adoración al templo, a su magnificencia. Lo otro que quiero mostrarles hoy es la idolatría en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, a diferencia de otros pueblos, como ustedes ya saben, ellos practicaban el monoteísmo. El monoteísmo es la adoración a un solo Dios. Y fue siempre en ellos, ha sido desde el principio lo que ellos han predicado, lo que ellos han tratado de mostrarle al mundo. Solo adoramos un solo Dios. Pero a través de la historia, ellos protagonizaron varios episodios en los cuales se entregaron a la idolatría. Uno de estos episodios nos lo muestra el libro de Números, capítulo 21, versículos 4 al 9. En ese momento el pueblo de Israel estaba en el desierto, acababan de salir de Egipto. En Egipto eran esclavos, salieron de Egipto de una forma sobrenatural y entraron al desierto. Cuando llevaban ya unos días en el desierto, comiendo maná, ellos murmuraron contra Dios y contra Moisés, el líder. Y dijeron, ya estamos cansados. ¿Para qué nos sacaron de Egipto? Estamos cansados de comer este pan insípido. Estamos cansados de lo que estamos viviendo. Y murmuraron contra Dios. Y esa murmuración provocó que vinieran unas serpientes dentro del pueblo, mordieran a aquellos que murmuraron y muchos murieron. El pueblo a las malas tuvo arrepentimiento cuando vio todo esto. ¿Y qué hicieron? Ellos buscaron al líder Moisés y le dijeron, por favor, intercede delante de Dios. No queremos que esto siga pasando con nosotros. Ayúdanos, te lo pedimos. Y entonces, ¿qué hace Moisés? Moisés va delante de Dios, le pide, y entonces el Señor en su misericordia dice, ok, vamos a hacer algo. Vas a hacer un poste y vas a hacer una serpiente de bronce, y cada cual que sea mordido, cuando vea la serpiente de bronce, va a ser sano. Produjo un medio de salvación, de sanidad. Pero ¿qué pasa? Adivinen qué sucede. El pueblo de Israel termina adorando la serpiente de bronce. Y esto nos lo registra el libro de Reyes en el segundo libro de Reyes, capítulo 18. Dice, Ezequías obedeció a Dios en todo, tal como lo había hecho su antepasado David. Quitó los pequeños templos de las colinas en donde la gente adoraba a los dioses y destruyó a todas las imágenes de Astarté. También hizo pedazos a la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque los israelitas la trataban como un dios, pues le quemaban incienso y la llamaban Neustán. Inclinados a la idolatría. Y algo que Dios había usado como un medio de sanidad para el pueblo finalmente lo termina adorando. Ahora yo quiero que pensemos en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. ¿Qué te ha entregado Dios? ¿Qué nos ha entregado Dios a nosotros como bendición? Y esto ha sido, al final de cuentas lo hemos terminado adorando. ¿En dónde hemos puesto nosotros nuestro corazón? La Biblia dice en Mateo 6:21, pues donde esté tu tesoro, allí también va a estar ¿qué? Tu corazón. ¿Cuál es tu tesoro hoy? ¿En dónde tú has puesto toda tu vida? Que tú digas esto, yo con esto me siento feliz, con esto estoy realizado, yo con esto estoy contento. Porque eso, si no es Jesús, eso es un ídolo en tu vida. Pablo nos anima a huir de la idolatría, porque de otra forma estaremos siendo desobedientes al primer y más importante mandamiento que Dios nos entregó. En Éxodo 23:5 dice, al Señor tu Dios,
Éxodo 23:5 es el primer mandamiento que nos da el Señor. Dice, cumplan este, y de ahí para abajo ya se desprenden los otros. Un solo Dios adoraremos. En nuestra vida, así como sucedió con los discípulos de Jesús y el pueblo de Israel, podemos estar teniendo vacas sagradas. Algo que es inherente a nosotros y que lo estamos adorando inconscientemente. Cosas que queremos que no nos toquen, las tenemos en un pedestal. Y 1 Corintios 10 nos da una orden y nos dice, huye de esa adoración. Nos hace esa advertencia. Dios nos ha regalado personas y cosas para bendición nuestra, para nuestro provecho. Cosas que no han podido llegar a nosotros si no hubiera sido por la intervención divina del Señor. Pueden ser nuestros hijos, puede ser nuestra salud, trabajo. Son cosas que nosotros damos por sentadas, que ya las tenemos, pero no todo el mundo las tiene. Y eso es bendición de Dios. El trabajo que tú tienes hoy, quizá no todo el mundo lo tiene. La forma en la que tú estás trabajando, quizá no todo el mundo lo está haciendo. Y podemos estar idolatrando esto. Los hijos que tienes son diferentes a los hijos que tienen los demás. Y son un regalo de Dios. Todo lo bueno proviene del Señor. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno proviene de Dios. Todo lo bueno que tú tienes en tu vida proviene de Dios. Explica 1 Corintios 10, también nos da a entender del versículo 15 al 18, nos muestra que nuestro accionar, la forma en la que nosotros actuamos, revela a quién adoramos. ¿Qué podemos estar idolatrando nosotros? Y reciban esto con todo el amor de parte del Señor. Nosotros podemos estar idolatrando a nuestros hijos. ¿Cuánto amamos a nuestros hijos, verdad? ¿Quién no ama aquí a los hijos? Todos amamos a nuestros hijos. Estamos dispuestos hasta a dar la vida por nuestros hijos. Son la extensión de nosotros. Uno ve a sus hijos y uno dice, ahí estoy yo. Ahí estoy pintado yo, igual a mí. Y cuando uno lo ve está haciendo algo malo, igualito a la mamá. ¿Qué cosa? Igualito, en eso sí es igualito a la familia de la mamá. Todos son así. Y cuando uno lo ve así, cuando hacen algo así sorprendente, no, es que así era mi papá. Todo viene por acá, todo ese linaje viene así. Y uno se goza y uno ve a sus hijos y uno dice, qué regalo tan lindo, qué regalo. A veces es un relajo, pero qué regalo. Y vive uno agradecido con Dios por sus hijos. Ay, pero que no nos van a hablar mal de nuestros hijos, porque ahí sí sacan lo peor que hay en mí. Entonces, somos capaces hasta de dar nuestra vida a cambio, ¿verdad? Podemos entregar nuestra vida por nuestros hijos. Quiero contarles algo. En el año 2017 sucedió algo al interior de mi familia que nos enseñó mucho a todos. Nos enseñó la fragilidad de la vida, lo débiles que somos delante de Dios, y nos llevó a enfatizar verdaderamente lo importante. En el mes de septiembre del año 2017 tuvimos una pérdida muy grande en nuestra familia, y fue la muerte de mi cuñada, la hermana mayor de mi esposa. Una mujer llena de vida, una mujer joven, completamente sana, con muchos dones, con muchos talentos muy grandes, con muchos sueños y con una familia, con su esposo y con su hijo. Y de una forma inhabitual ella partió a la presencia de Dios. Fueron días de muchas preguntas a Dios, de mucha tristeza, pero también fueron días en los que conocimos más a Dios. Y mi suegra nos enseñó, y personalmente me enseñó
una lección de fe muy grande. Ella, a pesar de ese dolor, porque es un dolor antinatural, pienso que perder a un padre, ok, pues es lo natural, es lo normal, ¿verdad? Pero perder a un hijo yo digo que es antinatural, debe ser un dolor tremendo. Pero a pesar de este dolor, ella aceptó el plan de Dios y su fe en la eternidad creció. Sabe que Dios es el Dios de su familia y que todos estaremos disfrutando en algún momento de su presencia. Es tener claro lo que debemos ser y a quién debemos adorar. Charles Darwin se apartó el creador de la teoría de la evolución. Era un hombre conocedor de Dios y se apartó de su fe por la muerte de su hija. Y yo pregunto hoy, ¿qué si nos falta todo? ¿Qué si no tenemos a nuestros hijos? ¿Seguiríamos adorando al Señor? Es ahí donde es a ese punto al que nosotros debemos llegar. Ahora, ¿cómo te sientes cuando tus hijos te piden algo que no puedes tú darles? Queremos darles más cosas a nuestros hijos, no queremos que ellos tengan las carencias que tuvimos nosotros, sin darnos cuenta que muchas de esas carencias materiales dejaron como resultado la fortaleza que hoy tenemos. Nosotros quizá podemos conocer a familias donde los hijos son los dioses de la casa. Se come lo que ellos comen, se hace lo que ellos dicen. Los padres les tienen miedo, ¿cómo pueden llegar a reaccionar? Son malcriados. Y lo peor de todo es que para los padres está bien. Ay, qué cosita, es que mire, y uno dice, wow, apártate de mí. Ay, es que es mi hijo y yo, sí, pero lo estás dañando con mucho amor. Está por encima de ti. La Biblia nos da un ejemplo claro de un hombre que tenía a Dios por encima de todo, y es incluso de sus hijos, es el caso de Abraham. En Génesis 22, 9 al 12 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Le extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Dijo, no extiendas la mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Wow. Lo primero que yo pienso cuando leo este versículo es, yo creo que Sara nunca más vuelve a dejar a Isaac solo con Abraham. No, mentiras. Pero miren, esa fue la prueba de fe que Dios le pidió a Abraham. Y yo pienso que no va a suceder eso con nosotros. De pronto Dios no te va a decir, hey, necesito que me sacrifiques tu hijo. No lo creo. Pero quiero que sepas que si en verdad queremos a nuestros hijos rendidos a Dios, es necesario que nosotros tomemos a los nuestros y los quitemos del lugar que le corresponde a Dios. No se trata de cuánto logremos satisfacer los deseos de nuestros hijos, sino de cuánto pueden ver de Jesús en nosotros. Tus hijos no van a hacer lo que tú les dices que hagas. Olvídate de eso. Tus hijos van a hacer lo que te ven hacer a ti. Si tú oras, tus hijos van a orar. Si tú les dices, ora, pero tú no oras, ellos no van a orar. Es lo que tú eres, lo que predica a tus hijos. En la reunión de varones que tenemos nosotros, y por cierto están todos los varones invitados, a las 7:30 de la mañana los domingos, es muy tarde, 7:30 de la mañana. En esta reunión, nosotros los que tenemos niños más pequeños, escuchamos a los padres que ya tienen hijos más grandes, cosas muy edificantes. Dice, he escuchado esto, dice, he perdido mi tiempo y mis hijos ya están grandes, pero voy a dedicar tiempo para ellos, voy a leer un libro con ellos, voy a estudiar la palabra con ellos. Esto es digno y es honroso. Cuando se trata de Jesucristo nunca será tarde para enseñarlo.
esa es la labor que nosotros debemos tener como padres dentro de nuestra casa. Si eres un padre con hijos pequeños, no los dañes, ámalos, disciplínalos, respétalos, pero nunca olvides que son un regalo de Dios y a Dios le pertenece. Otro que podemos estar idolatrando son nuestros sueños. Nuestros sueños es muy fácil que los estemos idolatrando, porque planeamos metas a corto, mediano y largo plazo, podemos estar nosotros enfocados solamente en eso y estamos olvidando a Dios. Y un ejemplo muy grande es José. José, el soñador, llegó a ser el segundo al mando en la potencia mundial. Primero él fue vendido como esclavo por sus hermanos, llegó a ser sirviente de un hombre rico y allí, siendo sirviente, Dios probó su sueño y fue cuando vino la tentación de la esposa de su amo, de la Poti. Bueno, él se llamaba Potifar, no dice el nombre de la esposa, pero José tenía su sueño claro y no se dio a la tentación, sino él creyó en el Señor. Junto con mi esposa hemos estado vinculados a la iglesia desde que nos casamos, hemos servido. Estoy hablando de hace más de 14 años. Hemos aprendido, hemos estado sirviendo todo el tiempo en la iglesia. Unos años atrás, por una crisis que tuvimos, le dije a ella que es necesario que hagamos un stop, debemos replantearnos y empezar nuevas cosas. Necesitamos enfocarnos en nuestro futuro y el de nuestros hijos. Pero cuando empezamos a hacer esa planificación, todo terminaba en que debemos seguir a Dios y todos nuestros sueños deben tener esa finalidad. ¿Qué más podemos estar nosotros idolatrando? Nuestro trabajo. Y es necesario el trabajo. Todos necesitamos trabajar, pero podemos idolatrar nuestro trabajo si eso es todo para nosotros. Sacrificamos nuestra familia, podemos poner en riesgo aún nuestra eternidad. No estoy exagerando. Creo que la maldición que Dios da al hombre en el Edén cuando se refiere al trabajo no tiene que ver con que tenga que trabajar, sino lo que pierdes cuando pones al trabajo como Dios. Empiezas solamente a trabajar y empiezas a descuidar lo importante. Empiezas a descuidar por dinero lo que no se puede comprar con el dinero. Tiempo con tu familia, tiempo con tus hijos, tu matrimonio lo pones en riesgo. ¿Por qué? Porque es que quiero tener esto y quiero desarrollar esto. Sí, pero ¿y esto qué es lo importante? ¿En dónde lo dejas? Entonces, cuando estás en esas dos cosas, tú tienes que poner eso en balanza y decidir qué es lo valioso. Esto no se puede comprar con lo que estoy haciendo acá. Entonces, ¿qué debemos hacer? El Señor Jesucristo desafía una vez más a su pueblo. Esta vez lo hace dentro del templo. Mateo 21, 12, 13 dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho ¿qué? Cueva de ladrones. Y Jesús no reaccionó como a una vaca sagrada que él tuviera, porque el trabajo de él no estaba en el templo. Él reaccionó fue ¿a qué? Al celo. Él tenía un celo por su casa. Y él dijo, ese es el templo y ahí se viene a adorar, no a trabajar, no a mercadear. Entonces, debemos nosotros hacer ese balance. Pregúntate, ¿por qué estoy trabajando? ¿Por qué estoy dedicando tanto tiempo a esto? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es el fin? Y ahí vas a empezar a ¿qué? A quitar dioses y vas a darle lugar a lo que es valioso. ¿Qué más puede ser otra vaca sagrada? Algo que estemos idolatrando, otra persona. Dice Isaías 6:1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Dice, ¿en el qué? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Y la pregunta que yo me hago es, ¿por qué no lo vio antes de que muriera? ¿Por qué vio a Dios hasta después que él murió?
que esta persona muriera. Entonces, hay personas que nos impiden ver a Dios. Y muchas veces son personas cercanas. No siempre lo hacen de una manera intencional, como decir, no, es que no quiero que vea a Dios. No, sino con sus actitudes, con su forma de ser, nos impiden tener esa relación con Dios. Y ahí nosotros debemos empezar ¿a qué? A quitar esas personas. Si es tu esposo o es tu esposa, no te estoy diciendo que te tienes que ir de la casa o quitarlo, ¿sí? O pedirle la oración de la esposa que está frustrada, Señor, ilumínalo o elimínalo. No. ¿Qué debemos nosotros venir delante de Dios y llevar nuestro pensamiento y decir, Señor, esta persona no está haciendo bendición para mi vida, aunque es mi esposo o es mi esposa, pero está haciendo tropiezo? Ahora tú tienes que orar por esa persona. Tú tienes que ser ejemplo para esa persona. No esperes a que esa persona muera para que tú puedas ver a Dios. Y un ejemplo claro de esto es el profeta Daniel. Estaba en medio de una sociedad idólatra, estaba en medio de algo en donde su jefe se creía Dios. Hizo una estatua para que lo adoraran, pero él nunca, jamás se postró ante esa imagen. Por eso fue mandado al horno de fuego. Pero él se mantuvo siempre adorando a Dios, a su Dios. La palabra dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Con quién te estás relacionando? ¿Qué estás hablando que te está impidiendo ver la grandeza y magnificencia de Dios? Porque eso lo puedes estar idolatrando. Dios respaldará la adoración que tú le des a Él. Y quiero mostrarte esto ya para finalizar. Quizá el Dios y lo que estamos idolatrando hoy, más y la raíz de toda esta idolatría, tiene un nombre y es el yo. Entonces te levantas todas las mañanas y ves al espejo y te ves allí. Ahí estás viendo el ídolo más grande que tú tienes en tu vida. Quiero mostrarte unas coordenadas que Dios nos dejó. Puedes poner la primera imagen, Lina, gracias. Estas fueron las coordenadas que Dios nos dejó. Y Él dijo, yo soy tu Dios porque soy tu creador. A mí me tienes que adorar. Te quiero dejar la creación para que tú la administres y ella te va a proveer. Adminístrala, ponla bajo tus pies. Te voy a dar a un prójimo, puede ser tu esposa, puede ser la persona que está al lado tuyo, tu familia. A ese prójimo tú lo tienes que amar y lo tienes que ayudar. Además, te voy a dar una identidad y ese es el yo. Pero ese yo debe estar rendido a mí en obediencia. Esta es la coordenada perfecta y esta coordenada está basada en la primer pregunta que hace Dios en la Escritura y es preguntarle a Adán, ¿en dónde estás? Génesis 3:9. ¿En dónde estás? Caíste, ahora ¿en dónde estás? Pero ahora la coordenada que nos muestra el hombre caído es esta. El yo es mi Dios, está por encima mío. Yo me obedezco a mí mismo. Tengo mi identidad. ¿Tengo a quién? Al prójimo. No, ya no es mi ayuda, ahora yo lo estoy oprimiendo. Y Él es el que me tiene que proveer a mí. Ahora tenemos a Dios en el lugar del prójimo como mi ayuda. Ay, Diosito, ayúdeme en esto. Ay, Diosito, necesito esto. Y tenemos la creación como la que me da la identidad ahora. Que la Pachamama. Ahora hay animalistas y ambientalistas por todos los lados y está bien, pero esto no puede ser la identidad de nuestra vida. Ahora, ¿a cuál Dios estás adorando? ¿En dónde estás? Yo te quiero preguntar en esta mañana. Fue la primera pregunta que hizo el Señor y quizás sea la última que te haga cuando estés en la presencia de Él. ¿En dónde estás? ¿A quién estás adorando?
Dice la palabra del Señor, Deuteronomio 6:13. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yo quiero que nos pongamos en pie en esta mañana por un momento. Y queremos que puedas identificar, pedirle al Señor que te ayude a identificar qué vacas sagradas tienes en tu vida que debas eliminar. Que puedas tú rendirlas delante de Él. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar y vamos a decirle: Señor, gracias. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por bendecirnos, Señor. Te queremos adorar solo a ti, Señor. Queremos que tú seas nuestro Dios. Queremos que tú seas nuestro Señor. Te pedimos, Señor, mi vida te doy. Ayúdanos, Señor, a identificar Confío en ti, lo que hay en nosotros, Señor, que no te agrada. Jesús. Y si tú sabes qué es lo que le estás idolatrando, Eres mi Dios, preséntalo delante del Señor eres mi porción. y dile: Señor, esto es lo que estoy idolatrando, Señor. Esto es mi ídolo. Quizás sea tu trabajo, tus hijos, quizás sea otra persona, Mi corazón, quizás sea el orgullo, yo te lo la satisfacción de tómalo, tenerlo todo. tómalo. Esa es tu Tus manos ofrenda. está mi corazón. Pero dile al Señor: Yo yo me rindo hoy delante de ti, Dios, tómalo, y te pido que me sanes, Señor. tus manos Te pido que me liberes, Señor. No quiero ser esclavo, Señor. Me rindo a ti. Quiero estar delante de ti, postrado solamente ante ti, Señor. Sáname, Dios. Sana mi corazón de la idolatría. No queremos ser, Señor, un pueblo Tú eres mi que sea condenado por esto, sino queremos eres mi ser obedientes a ti. Decláralo en esta mañana, dile: Señor, perdóname. Perdóname por adorar esto que no eres tú. Bájalo de ese pedestal y quítalo. Ponlo delante de Dios. Y dile: Señor, no quiero esto más. No quiero estar rendido delante de tu presencia, honrarte a ti, Señor. Que mi alabanza, mi pensamiento, Señor, todo lo que yo soy, sea para ti, bendito Dios, Señor. No quiero que este vicio me siga gobernando. No quiero que la pornografía me siga gobernando. No quiero que el orgullo me siga gobernando. No quiero que yo me siga gobernando. No quiero que mi pasado me siga gobernando. Yo quiero rendirme delante de ti, Señor. Díselo delante de Él. Gracias te damos a ti, Dios, por tu bendita bondad, Señor, por escucharnos, Señor, por bendecirnos, Señor.